Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar abrir nuestras Biblias, hermanos. Gloria a Dios. Esta tarde, esta noche, más bien ya, queremos compartir la palabra del Señor. Damos gracias por eso. Abrimos Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas y leemos capítulo 7, versículo 14 en adelante. Dice la Escritura, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Una vez más, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te agradecemos esta noche que nos brindas la oportunidad de poder estar reunidos, poder tener la libertad de adorarte, congregarnos en tu nombre, pero sobre todo por darnos el tiempo y la vida para poder, Señor, estar en tu presencia. Hemos leído esta porción de tu palabra, la cual te pedimos que tú nos ayudes a poder entenderla, meditarla, reflexionar, y lo que tu Santo Espíritu nos vaya hablando, nos vaya, Señor, dirigiendo, lo podamos, Señor, retener en nuestro corazón, grabarlo en nuestra mente, y puedan nuestras vidas ser tocadas a la luz de tu verdad para cambiar actitudes, cambiar pensamientos, ideas que no van concorde a lo que tú, Señor, demandas y pides, y de una manera muy cierta mereces que nosotros, Señor, caminemos, andemos, vivamos tu voluntad santa. Ayúdanos, Señor, primeramente a mi vida, Padre bueno, ayúdame a retener tu palabra, tu consejo, y que podamos, Señor, así en la medida en que podamos poner por obra tu palabra, tu verdad en nuestra vida, y la vivamos, vayamos, Señor, motivando a que otros lo hagan, a que otros, Señor, fijen la mirada en ti, su Salvador y Señor. Padre, queremos ser de bendición, ayúdanos y glorifica tu nombre como solo tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Si mi pueblo se humillare, es el nombre del tema, muy obvio, precisamente, por lo que acabamos de leer, lo que acabamos de encontrar en la Escritura, en este versículo 14 de Segunda de Crónicas 7. Habla de una palabra que mucho se menciona dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. En los últimos tiempos, hermanos, las iglesias que conllevan la verdad y que tratan de alguna manera ser, ¿cómo puedo decir la palabra? Motivadoras a que el pueblo de Dios se humille en la presencia del Señor, es utilizada esta palabra. Humillación.
del latín humiliatio, es la acción y efecto de humillar o humillarse. Esta es la definición que yo he encontrado según el diccionario. Herir el amor propio o la dignidad, abatir el orgullo cuando una persona es humillada. Gloria a Dios. A ver, un momentito, porque dicen que me tengo que cambiar esto. Ay. Bueno, estas cosas en vivo siempre pasan. ¿Verdad? Y para que nuestros amigos de Facebook puedan escucharnos mejor. Gloria a Dios. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Entonces ¿cómo puedo decir? Esta palabra con la que estamos hablando y introduciendo este tema, hermanos, de humillación, que significa herir el amor propio, la dignidad, abatir el orgullo de alguien, y que genera, cuando una persona es humillada, genera vergüenza. Dado que la dignidad, y oiga bien esto, dado que la dignidad, ¿cuántos tenemos dignidad aquí? No todos dijeron amén. Yo creo que todos tenemos una dignidad. Y dado que la dignidad es algo difícil de definir, la humillación es un concepto que, a decir verdad, se puede mencionar sin significado preciso. ¿Por qué? Porque algunas cuestiones que pueden ser o que pueden resultar para ti humillantes, para otras no, para otras personas no. Hay cosas, hablando de la humillación, que se puede considerar como una forma de tortura para unos, ya que la humillación, en cierta forma, cuando es sentida o tomada, busca menoscabar la dignidad de cada uno. Y de hecho, hermanos, cuando un régimen, vamos a mencionar esto, cuando un régimen de alguna ley o algo, de algún régimen, aplica torturas físicas a las personas, muchas veces suelen acompañarlas con cierta humillación o humillaciones para que esta persona sea destruida moralmente, y muchas veces se ocupa cuando son personajes que tienen que confesar algo, que tienen que dar cuentas de algo, o sencillamente lo importante aquí es señalar que la humillación tiene un lugar hoy en día, y yo creo que por siempre, pero más hoy en día, de millones de personas con vidas aparentemente normales o viviendo doble vida, y que muchas de ellas ni siquiera son conscientes de que están sufriendo humillaciones por otras personas. Por lo general, para que se dé la humillación debe de existir un lazo muy estrecho entre quien lo practica, o alguna conexión, o alguna relación, o quizás un odio muy intenso. A veces también los niños suelen recibir humillaciones por parte de los mayores, o también por niños de su propia edad, y muchas de las veces se sienten atemorizados por las reacciones y las humillaciones que otras personas les puedan aplicar. Lamentablemente, nosotros lo sabemos, que son muy comunes las historias hoy en día,
de padres que torturan psicológicamente a sus hijos, y muchas veces por considerar que sus esfuerzos son insatisfechos para solventarlos, o que lo que están haciendo por ellos no son suficientes, y a veces abusan y a veces humillan. O también lo podemos ver en las escuelas, estudiantes que agreden a otros estudiantes, que le llaman bullying, humillando a otros, ya sea porque no caben en esa expectativa de amistad o de persona que tiene que ser un compañero o una compañera en relación. O por mencionar también, cuando, hoy no tanto quizás, pero todavía, cuando se encuentran con una persona que no tiene muy definida su sexualidad y se les da bullying, burlas, se humilla. Y hermano, hay un sinnúmero de ejemplos que les pudiera yo mencionar en esta noche. Está la otra parte donde hay personas que doblan sus rodillas en muestra de humillación. Un ejemplo, como cuando están frente a la novia para entregarle un anillo, ¿verdad? Yo, dicho sea de paso, hoy tengo en la mente a alguien bien. Y doblan su rodilla en señal de respeto o de petición. Y al fin y al cabo es una manera de humillación también. También se puede uno humillar de agradecimiento. Y aunque, hermanos, el hombre no tiene por costumbre arrodillarse delante de otro hombre, ¿verdad? Nosotros vemos que hay en diferentes lugares, en diferentes países, cierta acción de honor, darle honor a otra persona, de humillarte. Hay quienes, dependiendo el nivel o el rango de personaje en diferentes, más en el oriente, si tiene un grado grande de un rango grande de personaje, se agachan, se doblan su cabeza. Entre más grande sea la persona para ellos, más van a doblegar como respeto. Nosotros vemos aquí en Estados Unidos, eso no existe. No existe a veces ni siquiera porque lo tenemos que hacer, de saludarnos. Hoy con la pandemia mucho menos. Hay quienes ya les cayó como anillo al dedo no saludar, no dar esa muestra. Pero hermano, de cualquier forma, creo que no hay acto más hermoso del hombre o de una mujer que el acto de humillarse delante de Dios. Y aunque otros, como lo mencioné al principio, están ignorantemente siendo humillados, lo hacen y se mueven en ese ambiente o porque eso está en el mundo. Y inconscientemente muchos cedemos y nos humillamos, pero cuando se trata de hacer esto, de humillarnos delante de Dios, el hombre se endurece, el hombre irgue su cerviz o sencillamente no lo quiere hacer. Cuando es el acto más hermoso y verdadero y necesario que tenemos nosotros que demostrarle a Dios. Porque cuando nos humillamos delante de Dios, estamos reconociendo que Él es soberano sobre nosotros. ¿Cuántos de nosotros ya no nos arrodillamos delante de Dios? Cuando llegamos aquí a la iglesia, nadie se arrodilla para nada. Nadie nos arrodillamos, nadie nos humillamos. Hoy día entramos como Pedro por su casa a las iglesias. Yo me recuerdo, hermanos,
hace muchos años, siempre que entrábamos al templo, siempre era derechito a la silla, doblar nuestras rodillas. Y no lo hacíamos para el pastor, no lo hacíamos para servirnos, porque entrábamos en ese mover del Espíritu, demostrándole a Dios su soberanía, demostrándole a Dios que Él era el que gobierna, que gobernaba y gobernará nuestra vida y que estamos sujetos a su voluntad. A Dios, hermano, le agrada que su pueblo se humille. Y aunque yo leí lo que es el significado de la humillación, cierta parte de lo que es la humillación para Dios es una verdad. Porque ciertamente el humillarnos delante de Dios, el reconocer su soberanía sobre nosotros, el reconocer que nuestra dignidad tiene que estar por debajo o por, hermanos, la dignidad de Dios por encima de la nuestra. No nos gusta reconocerlo muchas veces. En nuestra ideología pensamos que eso no tiene importancia. Pero si no tuviera importancia, Dios no lo mencionaría en su palabra, y no es que la mencione solo aquí. El Señor menciona en varias ocasiones a su pueblo Israel que tenía que ser humillado, que tendría que humillarse, reconocer. A Dios le gusta, porque hay una alabanza que cantamos aquí, y esa es una verdad, que no hay un lugar más alto que el estar a sus pies. Y lo cantamos y a veces nos inspiramos y nos sale la buena nota, el buen tono, lo cantamos, pero no lo practicamos. Segunda de Crónicas 7:14 que leímos: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Dios le está hablando aquí a Salomón, quien había hecho grandes sacrificios y holocaustos para Jehová, y había celebrado fiestas en honor a Dios, y había terminado la construcción del templo para Dios, y había terminado su propia casa. Dios le habla a Salomón una noche y le dice: he escuchado tu oración, Salomón, y he visto todo lo que tú has hecho, he visto la obra de tus manos, he aceptado este templo. Yo estoy parafraseando lo que esta escritura nos menciona, y dice que el Señor le dice: yo he aceptado este templo como mi casa, y en ella estaré atento a todas las oraciones que el pueblo traiga. Pero también le advierte una cosa a Salomón, y le dice que si el pueblo no sigue sus mandamientos y se apartan de sus caminos perversos que llevan, malos, entonces Él se apartará de ellos y no cumplirá sus promesas. Porque Dios no está obligado a cumplir sus promesas, por muy promesas que sean. El problema es que muchas veces pensamos que como Dios, decimos: Dios promete lo que cumple. Dios sí, pero promete lo que cumple al que le es fiel, al que también se dedica a creerle y caminar en fe. Hermanos, Dios le habla a ese pueblo y le llama a que se humille.
Ese pueblo de Israel, que ha sido un pueblo, según las escrituras en ese tiempo, un pueblo difícil, un pueblo rebelde, complicado, pero al mismo tiempo un pueblo sufrido, y en el que han habido hombres como Abraham, por el que Dios hizo la promesa de cuidar sus generaciones y protegerlas y darle generaciones. De ese pueblo también estuvo Moisés, un hombre que, según la escritura y según los estudiosos, Moisés es el hombre mencionado en la Biblia más humilde de la tierra, pero que sin embargo, cuando Dios le dijo que le hablara a la piedra para que le diera agua, sacara agua, ¿qué hizo? Golpeó la piedra 2 veces. O sea, en otras maneras de decir, por muy humilde que fue, desobedeció. Porque el desobedecer, el irse por otro camino que no lo traza el Señor, que no lo pide el Señor, es fácil. Dice, si mi pueblo se humillare, si se humillara mi pueblo. Sí, es una conjunción condicional, es algo, en otras palabras, algo que demanda una condición, algo que está pidiendo el Señor, si se humillare, o sea, si te humillas, si eres capaz de que tu dignidad sea reducida a nada delante de mi presencia, que no vengas delante de Él creyéndote la gran pieza, creyéndote que lo mereces, creyéndote que no tienes pecados, creyéndote que vienes puro y santo a su presencia, creyéndote que porque eres cristiano puedes recibir todo lo que te dé la gana o todo lo que le pidas, porque la escritura dice que al que pide se le da. Sí, pero si te humillas, si hay una humildad y una humillación delante de Dios, reconociendo quién es este Dios, quién es el Dios de la Biblia. O sea que hay una condición que Dios pide, hermano. El Señor le pedía al pueblo de Israel, humíllense. Dios quería que su pueblo se humillara, porque en el momento que Él lo dijera, en el momento que Él lo hiciera, que el pueblo lo hiciera, hermano, cambiarían muchas cosas. Pero el pueblo no se humilló, sino más bien estaba todo el tiempo engrandecido, lleno de soberbia, orgullo, engrandeciéndose. Y cuando vemos que la primera condición para que nuestros pecados, porque hermano, todos los días pecamos, ¿sí o no? ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste delante del Señor? ¿O cuando levantaste la mano y aceptaste a Cristo? Ese fue el único día. No, todos los días hay que confesarnos con el Señor. Y si tú cometes un pecado en la mañana, no esperes a que llegue la noche para confesárselo al Señor. Yo creo que en el momento que el Espíritu Santo te está diciendo, estás cometiendo mal, en ese momento pedirle perdón al Señor. Todos los días le estamos pidiendo al Señor. ¿Eso es hipocresía? No, no es hipocresía. Porque nadie está exento en fallarle. Nadie está exento en pecar, ni de pensamiento. La diferencia del mundo a nosotros es de que nosotros tenemos ese acceso directo a pedir perdón cuantas veces es necesario o sea necesario. Y si esa condición que Dios pide o pidió a su pueblo para perdonar nuestros pecados,
y que reconozcamos que somos pecadores, la segunda condición es que tengamos un genuino arrepentimiento. Muy pocos hermanos vienen genuinamente arrepentidos a la iglesia. Hay quienes mejor no vienen, porque la palabra les va a redarguir el corazón. Y el enemigo los engaña, les dice, ven, quédate, ¿no? ¿Para qué vas? ¿Así? ¿Así vas a ir? Muchos de nosotros antes de haber llegado acá tuvimos problemas con alguien. Muchos de nosotros antes de llegar a un servicio tuvimos un mal pensamiento. Tuvimos una discusión quizás. Hay problemas con los hijos, hay problemas con los esposos, las esposas, hay problemas. Y muchos de nosotros venimos con conflictos a la iglesia y por eso eres hipócrita. No, hermano, no te dejes engañar. Nosotros buscamos y al venir a la iglesia encontremos la medicina. Cualquiera puede venir a Cristo y reconocer que ha pecado, pero muy pocos vienen genuinamente arrepentidos a buscar la ayuda, a buscar el consejo, a buscar la fuerza, a llenar nuestro vaso para seguir adelante, porque tuvimos un tropiezo hoy, ya no vamos a continuar, tenemos que continuar. Es el llamado del Señor. Hay mucho por hacer, mucho por caminar, mucho por vivir para agradecer y darle gloria a nuestro Dios. Romanos 10, dice la Escritura. Romanos 10 y versículo 9. Dice la Escritura, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Si confesares, eres Romanos, espérate. Romanos 10, 9. Oh, sí. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchas personas que vienen a Cristo y lo reciben como su Salvador personal, pero solo la persona que recibe en ese momento al Señor y está haciendo esa oración, es solamente la persona que conoce lo que está sucediendo realmente en ese corazón, en esa mente. Nosotros no podemos saber, nosotros quizás podemos solamente decir, sí, se aceptó al Señor, pero nosotros no podemos saber si verdaderamente esa persona se convirtió. Dios quiere que nos humillemos, que realmente reconozcamos que necesitamos de Él, que anhelamos ser perdonados. El acto de humillarse delante de Dios no es solamente, hermano, hacer una acción, ¿cómo se puede decir? Una acción solamente que se vea por fuera en el momento. Es el acto de humillarse, no solamente físico, de ponerse de rodillas, aunque debemos de hacerlo, sino que poner de rodillas nuestro corazón. El acto de humillarse implica que venimos al Señor para someternos a Él. Venimos al Señor para hacer su voluntad. Venimos al Señor para escucharlo a Él y solo a Él. Muchos se humillan un momento, porque es fácil solo hacerlo por un momento, para que mientras consiguen algo, porque a lo mejor sus emociones son las que lo están llevando a hacerlo y en un momento solo lo hacen para conseguir algo, o muchos solamente para que los demás lo vean y puedan sentir en su ego que hicieron algo diferente y que van a caber y que van a
van a apreciarlo, van a aceptarlo, pero no se someten ni obedecen al Señor. ¿Qué pasó con el faraón en Egipto? Cuando al principio que Moisés le dice las palabras y lo que la amenaza que Dios le estaba diciendo si no dejaba ir a su pueblo, ¿qué hacía Faraón? Faraón aceptaba y decía que sí, pero después no lo hacía. Hay personas a las que Dios les está hablando, y no solo hoy, ha estado hablándoles de hace tiempo, les ha estado enviando sueños, les ha estado hablando por señales, les ha estado hablando en su palabra, ha usado a otras personas para hablarles, para que se humillen, para que busquen más, pero no, se enojan con Dios y endurecen su corazón y le echan la culpa a Dios por no sentir nada, no tienen fe, le echan la culpa a Dios. Dice también este versículo, sobre el cual mi nombre es invocado. El nombre de Dios, hermanos, es invocado sobre el pueblo de Israel desde el principio, porque es el pueblo de la promesa, es el pueblo donde Dios dio sus mandamientos, es el pueblo donde Dios levantó a los profetas. Y dice, Éxodo 6, 7, leemos la escritura, Éxodo 6, 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Aquí el llamado, mi pueblo, por el pueblo que el Señor escogió, ese pueblo especial donde se manifestó la mano de Dios, se manifestó el poder santo de Dios. Tomó a Israel, ¿verdad?, como suyo, y aún le dijo que la salvación vendría por ellos. Juan 4:22. Y en Hechos 4:11, vamos a leerlo rápido, Hechos 4:11. Dice, este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza. Jesús venía del pueblo de Israel, y lo más tremendo y último de su desobediencia de Israel, de ese pueblo escogido, pueblo llamado pueblo santo, llamado pueblo de la promesa, lo más terrible que cometió Israel fue despreciar al Señor Jesús. Despreciar al que venía, hermano. Esto fue la gota que derramó el vaso. Y hasta la fecha de hoy, el pueblo de Israel sigue en esa rebeldía, en esa ignorancia, en esa actitud de no aceptar a Jesús como su Salvador. Pero escrito está, Hechos 4:11 y 12. Dice el 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cómo puede ser en un pueblo que tiene tantos atributos de parte de Dios, tantos nombres y reconocimientos, y aún de ese mismo pueblo levantó hombres como Ezequiel, como Abraham, como Daniel, como David, hombres, hermanos de renombre, de testimonio? Y sin embargo,
Todos estos hombres, todas estas generaciones invocaron el nombre de Dios, pero no se humillaban. Dice otra parte de este versículo que estamos leyendo. Estamos leyendo, para los que acaban de llegar, Segunda de Crónicas 7:14. Dice, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. No solamente le está diciendo al pueblo, humíllate. No solamente está condicionando al pueblo donde se invoca a Dios a que busquen ser humillados delante de Dios. No solamente quiere que se nombre y sea invocado su nombre en ese pueblo, sino dice, y oraren y buscaren mi rostro y se conviertan de sus malos caminos. Dios quiere que oremos y que busquemos su rostro, pero ¿qué es buscar el rostro? ¿Qué es buscar el rostro del Señor? Buscar el rostro del Señor, hermano, es buscar su presencia. ¿Saben cuando usted tiene a una persona enfrente de usted? Usted le va a conocer cuando le oiga hablar, cuando usted le esté hablando y le esté haciendo gestos o caras o movimientos de su cabeza, de su cara. Usted está en la presencia de esa persona. Usted está conociendo a esa persona. El problema es de que nosotros, estoy hablando en un término espiritual, nosotros oramos, pero no buscamos el rostro del Señor, no buscamos la presencia, porque en la presencia del Señor podemos conocerle más. ¿Y sabes cómo puedes buscarle, estar en su presencia? Cuando tú meditas en su palabra, cuando tú estás orando y meditas la palabra en oración. Es que nosotros, lo he repetido muchas veces, nosotros confundimos la oración con estar pidiendo. Y es que ocupamos la oración solo para pedir, pero la oración es para conversar con nuestro Dios. La oración es para preguntarle a Dios, leer su palabra, su escritura delante de Él y decirle al Señor, ayúdame a entender, buscando su presencia. No buscamos el rostro del Señor, que es su presencia. No buscamos el rostro de Dios, solo oramos en puras cosas de pedir y pedir para nuestro provecho, suplir nuestra necesidad. Pero ¿cómo podemos encontrar el rostro del Señor si nuestra oración es a la carrera? O vas a orar solo cuando te vas a dormir, cuando ya estás bien cansado, cuando, hermano, a veces estás orando y estás diciendo tonteras. ¿No te ha pasado? Que a veces ya estás orando y empiezas a orar lo que estás ya soñando. A mí me ha pasado. Entonces uno tiene que ser inteligente y cambiar, si no dirás tú, no tengo tiempo de doblar mis rodillas y orar, no tengo tiempo. Pues busca un momento donde estás más lúcido. Pues de lo contrario, todo el tiempo o te vas a quedar dormido o sencillamente, dice Santiago, vamos a leer Santiago 4:8. Tenemos que reconocer, hermanos, que hay una necesidad profunda de que nosotros busquemos el rostro del Señor, busquemos su presencia. Dice Santiago 4:8. Santiago, si lo ves. Ok. Se me vuelve.
Sí, Santiago 4 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y este es un consejo que si nosotros nos acercamos a Dios, nosotros buscamos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Él dice en su palabra, si buscareis, me hallaréis. El que toca, se le abre. El que persevera, va a alcanzar. Buscar el rostro de Dios no es para todos tampoco, sino para los que realmente lo quieren ver. Para buscar el rostro de Dios también tenemos que estar separados del pecado y llevando una vida que se asemeje más cada día a lo que Dios nos pide. Tener limpio nuestro corazón, no odiar, no guardar resentimientos. Si Él, nuestro Dios, nosotros hacemos caso, Él dice que todos nosotros somos vasos. Y tenemos que ser vasos de honra, donde Él se pueda asemejar en nosotros, hermanos. Donde Él pueda usar nuestro vaso para honra. No en los vasos, porque esos son los vasos que Él va a usar, no en los vasos que están al día solo llenándose del mundo. Dios dice que no podemos servir a dos señores, ni que podemos amarlo a Él y ser amigos del mundo. Dios quiere que el que ande en el pecado se revuelque más en el pecado. Eso es lo que dice. Pero el que está santificándose, anhela santificarse, santifique más. Dios quiere, hermanos, que nosotros, si hemos reconocido que necesitamos de Él, que somos pecadores, pero que ya no quiere seguir en ese pecado, da la vuelta. Él quiere que demos la vuelta y regresemos, porque Él es un Dios perdonador. Dice su palabra que Él es amplio en perdonar. Isaías 43, 25, dice la Escritura, hermano, Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Porque Dios perdona, y si tus pecados son rojos como el carmesí, o negros, hermanos, como el carbón, dice que Él los hará blancos como la nieve, o como la lana. El Señor es un Dios perdonador. Dice, entonces, yo iré desde los cielos. Hermano, ¿de dónde viene nuestro socorro? Dice el salmista. ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aquí hay una promesa. Aquí está la promesa. Cuando nos acondicionamos al modo de pensar de nuestro Dios y nos humillamos delante de Él. Aquí está la promesa. Dice que si entonces nosotros nos humillamos, buscamos su rostro, oramos y nos convertimos de nuestros malos caminos y nos volvemos a Él, entonces dice, si nosotros oramos y nos apartamos del pecado, Dios escucha nuestras oraciones desde los cielos para que haga morada en nuestro corazón. En este tiempo, hermano, de la gracia, debemos de sentirnos agradecidos de vivir en este tiempo de la gracia. Que no estamos en los tiempos del Antiguo Testamento, donde muchos, allá afuera, hermano, habría montañas de piedras. Por donde quiera usted vería, al voltear,
al lado y al otro montañas de piedra. ¿Saben por qué? Porque en el Antiguo Testamento de esa manera castigaban a los pecadores a pedradas y se hacían montañas de piedras y ahí los dejaban. Pero en la gracia los cielos siguen abiertos. Los cielos pueden estar en tu casa, hermano, en tu vida, porque por medio de Jesucristo hay un fácil acceso aún. Es un acceso que tenemos al Padre que está en los cielos por el sacrificio de su amado Hijo Jesucristo, que partió y rasgó el velo del templo en dos. Proverbios 15:25 dice: lejos está Jehová de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Pero ¿quién es justo? ¿Quién es el justo, hermano? ¿Cuántos justos hay en este lugar? Levante su mano. ¿Cuántos justos somos aquí? Hermano, ¿cuántos justos estamos aquí? Y no porque tú lo seas, sino porque te justificaron. ¿Cuántos estamos aquí justificados? Los justos son los que tienen una posición correcta delante de Él. ¿Y sabes cuál es la correcta? No tus obras, no tus faltas. La posición correcta es aquel que se ha llegado al Hijo de Dios creyéndole como su Salvador, como su intercedor. Los justos son aquellos que tienen una posición correcta de haber reconocido al que vive, al que reina, al crucificado en la cruz, pero que resucitó al tercer día. ¿Cuántos dicen amén? Los justos poseen el reino de Dios. ¿Amén? ¿No lo creen, hermano? Los justos poseen el reino de Dios. Mateo 5:10. Dice la Escritura en Mateo 5:10. Ay, Señor. Mateo 5:10. Ese me estaba apagando. Amén. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dice el 7, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados, dice el 11, sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de contra de vosotros mintiendo. Dice el 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay muchas personas, hermanos, que dicen, él o ella es una buena persona, pero ser bueno no te hace justo, porque puede que tenga un buen carácter, tenga una bonita manera de ser, haga muchas bondades allá afuera, de pan a los hambrientos, y sea una persona de un carácter bueno, mas sin embargo, pues ya estar viviendo en una condición de pecado delante de Dios, no aceptando y reconociendo quién es ese Cristo de la gloria, quién es su persona y quién es el Cristo. Romanos 8:1 nos habla para los que están en Cristo, que no andan en la carne sino en el Espíritu, no hay ninguna condenación. Y la última parte que dice de Segunda de Crónicas 7:14 dice: perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Cuando hay perdón de pecados, también viene la sanidad a tu cuerpo, viene la sanidad a tu mente, la sanidad a tu corazón,
la sanidad a tu casa, a tu familia, a tu iglesia. ¿Quieres sanidad, hermano? Pregunto, ¿quieres sanidad? Aléjate del pecado. ¿Quieres que tu casa prospere, que tu vida espiritual prospere, que todas tus relaciones prosperen? ¿Quieres que todo lo que tú hagas prospere? Aléjate del pecado. ¿Quieres que Dios te guarde de cualquier plaga, de cualquier juicio que no quiere el Señor dar a los suyos, sino que solo están preparados para los del mundo, para Satanás y sus seguidores? ¿Quieres eso? Aléjate del pecado. ¿Quieres irte cuando venga Cristo en gloria a recoger su iglesia y no quedarte a la gran tribulación por tu desliz, por tu falla? Aléjate del pecado. También hay personas que dicen que ellos no se humillan ante ningún hombre, pero tampoco se humillan ante Dios. Y déjame decirte que esas personas que dicen que no se humillan son las que más se humillan a otro hombre. Se humillan ante el jefe, se humillan ante la persona, como les mencioné, personas que son de un rango o que hasta que son de otra posición social. Muchas veces se humillan, pero delante de Dios no lo hacen. Y hay una conclusión aquí. Se las quiero leer. Dios solo pone una condición: humillarse a Él. Al humillarnos a Dios estamos dando a conocer que tenemos fe, que creemos en Él, que dependemos de Él. Al humillarnos a Dios estamos declarando en público o privadamente que reconocemos que su presencia está con nosotros y que no somos nada delante de su presencia, que no somos nada delante de su grandeza. Quizás usted no lo vea, quizás usted no lo sienta, pero Él está presente y Él te mira y me mira a mí. Y Él se agrada de nuestra devoción cuando tenemos devoción. Jesús, hermanos, oraba de rodillas. Jesús buscaba el rostro de su Padre en completa sumisión. Jesús oraba muchas horas, aun cuando Él es santo, porque Él se deleita en la presencia del Señor. Humillarse a Dios traerá consigo muchos beneficios. Él te oirá, Él te sacará de cualquier angustia, de cualquier situación. Él sanará tu tierra, tu familia, Él sanará tu casa. El que se humilla a Jehová no temerá a los hombres. El que se humilla a Jehová será exaltado. El que se humilla a Jehová, su nombre será engrandecido. El que se humilla a Jehová está diciendo: no puedo, Señor, tú sí puedes. Salmo 138:6 dice: Jehová es excelso, atiende al humilde y mira de lejos al altivo. Lucas 11:43 dice: ay de vosotros, fariseos, que buscáis las primeras bancas en las sinagogas y las salutaciones de las plazas. Un joven pastor, a quien invitaron a predicar una vez a una iglesia, cuando él se subió al púlpito a predicar, se subió de una forma arrogante, de una forma altanera, de una forma muy, muy soberbia, con la cabeza erguida para arriba, porque era un joven que iba a predicar. Pero cuando terminó de predicar, tenía la cabeza hacia abajo, porque la palabra le había tocado. Y un pastor que se acercó a ese joven le dijo, cuando lo vio que estaba con la cabeza agachada, digo: si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Y eso yo lo tengo en mi cabeza, hermano. Sepamos discernir el orgullo, la soberbia en nosotros. Si hay algún grado de soberbia y orgullo en nosotros, y si queremos agradar a Dios y buscarlo, Dios nos va a humillar. Pero déjame decirte que esa humillación
no es como la del mundo. La humillación que Dios quiere de nosotros es para bendición de nosotros. Humillémonos delante de Él. Reconozcamos que Él es el grande. Porque no vaya a ser que nos pase lo de este joven. Que si en algo nos sentimos arrogantes, si tenemos muy erguida nuestra cabeza y creemos que no va a haber un sacudón en nuestra vida, más bien nosotros caminemos en humildad para que en el día que Dios quiera podamos nosotros realmente, como dice esta escritura, de que Él, el Salmo 138, que Él atiende al humilde, el altivo lo menosprecia, lo ve de lejos.